Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo esta maravilla de los amigos de Zigman. Se trata de un medidor láser con el que podremos medir distancias en exterior de hasta 120 metros, cuenta con tecnología P2P y hasta con una cámara, así que no os lo perdáis porque es brutal. ¡Vamos al lío! Como decía, vamos a ver este medidor láser de los amigos de Zigman, concretamente el modelo CD120G. Así que, ¿os parece si lo abrimos y vemos qué nos trae? Bueno, y lo primero que vemos es que nos viene una caja dura muy chula que nos va a venir muy bien para el almacenaje. Y si lo abrimos vemos que dentro hay un estuche. Y la verdad es que se ve de bastante buena calidad. Nos encontramos por un lado con el manual, que viene también en castellano, lo cual está muy bien. Esta plaquita que nos servirá para hacer algunos tipos de mediciones, luego lo veremos. Un cable de carga de USB a USB-C. Y por último, nuestro medidor láser, que estéticamente es muy chulo y se siente de gran calidad. El láser, como podéis ver, es muy sencillito. En la parte inferior tiene esta tapita para la carga por USB-C, como decía. En la parte superior tiene los distintos láser y esto de aquí, que es su cámara, que luego veremos para qué se utiliza y a mí me tiene loco. Y en la parte frontal vemos que tiene 6 botones, aunque en realidad son 7 porque esto es un botón doble, y su pantalla a color. Y para encenderlo simplemente mantendremos pulsado el botón de MES. A ver, esto va para los hispanohablantes. Es el botón de MES, es decir, medir o medición en inglés. Así que a partir de ahora vamos a llamarlo el botón de medición. Y os concedo estos 10 segundillos de jiji jaja. Pero no quiero escuchar más risas, que esto es un vídeo serio, por favor. Y ahora seguimos. Bueno, y como iba diciendo, si mantenemos pulsado el botón de medición, se enciende nuestro medidor láser con esta pantalla maravillosa a todo color. La luz de la pantalla se apagará pasado unos segundos si no tocamos nada para ahorrar batería, y el aparato en sí se apagará pasados unos minutos que podemos configurar. Para apagarlo del todo simplemente mantendremos pulsado el botón de Off Clear y se apagará. Y ahora en la pantalla principal podemos ver por una parte ese icono de ahí y ese icono de ahí, que con esa flecha verde que podéis ver nos está indicando desde dónde se hace la medida. En este caso, desde la parte de abajo empieza a contar. Podemos configurarlo también para que la medida sea desde la mitad del dispositivo o desde la parte de arriba. Luego veremos cómo. También vemos en la parte superior el número de medidas que tenemos grabadas, la batería que tenemos y el ángulo en el cual tenemos el dispositivo en cada momento, el cual la verdad es muy preciso. Ahora vamos a pasar, antes de empezar con las funciones, a ver el menú del dispositivo. Para ello simplemente pulsamos el botón de menú. Para navegar por el menú vamos dando a la flecha hacia abajo o a la flecha hacia arriba, y para entrar en este menú concreto damos al botón de medición. Aquí podemos pulsar hacia arriba o hacia abajo, pulsar el botón de medición para seleccionar la opción que queremos y pulsar de nuevo en Off para salir al menú anterior. En este primer menú es donde configuramos lo que os comentaba de desde dónde queremos que se haga la medición. Ahora mismo está activado el check para que la medición la haga desde la parte de arriba del dispositivo. Podemos pulsar para que la haga desde la mitad del dispositivo o desde la parte de abajo, eso ya como queramos. El siguiente menú será para seleccionar en qué unidades queremos que nos mida. Luego tenemos para que mida el ángulo o bien en grados o bien en porcentaje de inclinación. Los dos siguientes serán el primero para activar o desactivar el pitido cada vez que pulsamos algún botón, o la vibración también cuando pulsamos o medimos. A continuación podemos elegir el grado de intensidad de nuestra pantalla. Si elegimos el 25%, por ejemplo, la pantalla se verá menos iluminada y según vayamos aumentando será más potente la retroiluminación. El siguiente menú será el retardo en la medición. Esto, por ejemplo, es como las cámaras de fotos. Es el tiempo que pasa desde que nosotros pulsamos el botón hasta que hace la medición. El siguiente menú es el tiempo que va a tardar desde que nosotros no tocamos nada hasta que la pantalla se apaga un poquito, como vimos al principio. Y el siguiente es el número de segundos que el láser va a estar encendido sin que nosotros hagamos ninguna medición. Cuando pasen esos segundos, el láser se apagará y tendremos que volver a pulsar el botón.
Este menú nos dirá el número de minutos que el aparato va a estar encendido sin hacer nada antes de apagarse automáticamente. Este siguiente menú me parece muy chulo porque es un calibrador de nuestro aparato, es decir, si vemos que hay diferencias en la medición que nos da y la real, podemos ajustarlo fácilmente desde aquí. Y ya para terminar, tenemos una carpeta donde se van almacenando todas las mediciones que hemos hecho y un botón para restaurar a valores de fábrica nuestro dispositivo. Para salir del menú le daremos al botón de Off y ya estaremos en la pantalla principal. Y ahora si pulsamos el botón de medición comenzará a parpadear en la pantalla ese icono verde y veremos que el láser se ha activado. Y si volvemos a pulsar nos dará la medición. Además de esta medición única, si mantenemos pulsado el botón de medición, entramos en el modo de medición continua. Aquí podemos ver, además de la medición actual que estamos haciendo, la medición máxima de las que estamos haciendo, la mínima y la diferencia entre la máxima y la mínima. Ahí se van actualizando todos los valores. Para salir de aquí daremos en el botón Off. Cuando tenemos activado el retardo en la medición, en este caso como podéis ver hay 5 segundos, a diferencia de cuando no está activado que pulsamos una vez el botón de medición y otra para que nos dé la medición, en este caso simplemente cuando pulsamos una vez automáticamente veis que empieza la cuenta atrás y cuando llega a 0 es cuando hace la medición. Y una vez que hemos terminado de ver el menú vamos a pasar a las funcionalidades. Si pulsamos el botón de función, entramos en el menú de todas las funciones que tenemos disponibles. Aunque no las veremos todas, pero sí que intentaremos ver las más interesantes. Recordad siempre que tenemos que tener en cuenta desde dónde está haciendo la medición. En este caso veis que lo está haciendo desde la parte posterior de nuestro láser. Para movernos dentro del menú simplemente utilizaremos las flechas a derecha o a izquierda, o abajo y arriba. La primera, la sencilla, que no hace falta entrar realmente en función, que es la medición de punto a punto. Un ejemplo de esto es esta medición que vamos a hacer en longitud. En largas medidas como esta es interesante activar la función de cámara. Para ello le damos al botón correspondiente y luego pulsando en funcionalidad vamos aumentando a 2x y a 4x el zoom de nuestra cámara. Podéis comprobar en este caso que el punto de medición lo tenemos en la mitad de nuestro dispositivo. Y ahora para este caso simplemente pulsaremos el botón de medición, esperaremos la cuenta atrás y nos dará nuestra medida, que como veis parece bastante exacta. Una cosa recomendada cuando hacemos mediciones, sobre todo a tan larga distancia, es utilizar un trípode. Y un ejemplo de ellos es este de los amigos de Zigman, concretamente el modelo CM100P. Con él tenemos un trípode con patas extraíbles y podemos ir asignándole tantas secciones como necesitemos. Podremos alcanzar una altura máxima de 3,70 metros y podremos asignarle este dispositivo donde colocaremos nuestro medidor. Además, con esta pieza podremos utilizarlo como si fuese un puntal. Colocaremos en la parte de arriba esta pieza y de esta forma podremos colocarlo fácilmente. Y dicho esto, sigamos con las funcionalidades. Si pulsamos la siguiente, veremos que es para calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo. Y en el dibujo vemos las mediciones que vamos a tener que hacer, en este caso la A y la B, ya que están marcadas en verde. Si pulsamos el botón de medición, entraremos dentro y tendremos que hacer dos mediciones en este caso. Por ejemplo, vamos a medir este tablero de aquí. Para ello ponemos la medición de nuestro dispositivo en la parte de atrás, como veis, y lo colocamos ahí. Y ahora pulsamos el botón de medición. Usamos esta tarjeta que nos viene aquí y nos da 1,013 m. Y ahora medimos este otro lado y nos da 50 centímetros aproximadamente. Nos da un contorno de 3 metros y un área de 51 centímetros cuadrados. Si comprobamos la medición vemos que efectivamente mide 1 metro por 50 centímetros. La siguiente funcionalidad es para medir el volumen. En este caso, de nuevo, vemos que en el dibujo tenemos la medición A, la B y la H. Así que si pulsamos el botón de medición y entramos, podemos medir un lado de nuestro área imaginaria, en este caso, otro lado y la altura. Y ahora ahí nos dará los metros cúbicos de nuestra área. La siguiente funcionalidad nos servirá para calcular, por ejemplo, los metros cuadrados de las superficies de las paredes de una habitación. Si entramos,
La primera medición que nos da es la de la altura de la habitación. En este caso vamos a poner, por ejemplo, esta altura, que es de 1,233, por ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a medir la anchura de la pared en la que estamos, por ejemplo, aquí. Y nos dice que es de 8,31, con lo cual los metros cuadrados serían estos. Si yo ahora cojo otra pared y mido la longitud, nos diría que esa es la medición y la suma de los metros cuadrados que tenía más los metros cuadrados de esta pared es esta. Si voy a la siguiente pared y hago la medición, me da la medición de la pared y me suma los metros cuadrados, con lo cual voy a poder calcular muy rápidamente los metros cuadrados de pared que tenemos, por ejemplo, para saber la pintura que tenemos que comprar o el emplaste para quitar el gotelé o cosas similares. En caso de que alguna de las mediciones que hagamos creamos que es errónea, podemos pulsar una vez el botón de Clear para que nos borre la última medición hecha. Si vamos pulsando, irá borrando las sucesivas. La siguiente funcionalidad creo que también es muy interesante para hacer mediciones de áreas en la distancia. En este caso queremos medir esa ventana de ahí que tiene ese cubo, ¿vale? Desde aquí. Aquí, como podéis ver, tenemos 4 flechitas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer una medición, ¿vale? Ahí tenemos la cuenta atrás. Y ya tenemos hecha la medición, digamos, inicial, según las marcas que tenemos ahora. Pero tenemos que ajustarlas al contorno de nuestra ventana. Para ello, mediante el botón de menú, vamos a ir cambiando las flechas y con los botones más y menos vamos a ir ajustando cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar por la B. Si le damos al botón menos, veis que se va yendo hacia un lado. Y si le damos al botón más, va yendo hacia arriba. Así que vamos a ajustarlo ahí, por ejemplo. Ahora damos al botón menú y pasamos a la siguiente. Y de nuevo con el botón menos, en este caso, vamos a ajustarlo ahí a la ventana. En esta parte de aquí arriba, en el A y B, vamos a ir viendo en cada momento la medida que tenemos del ancho, el A, y del alto, el B, según los ajustes que vayamos haciendo. Y una vez que tenemos hecho los ajustes, vemos que nos da aproximadamente 86,1 centímetros y 1,24,3 m de alto. Y en este caso, 1,070 metros cuadrados. Y si ahora medimos la ventana, vemos que efectivamente tiene 1,24 m de alto y 86 aproximadamente de ancho. Como siempre, os dejaré abajo en la descripción del vídeo un enlace al producto por si os interesa. Estas siguientes mediciones son bastante parecidas entre ellas, pero cambian ciertos matices. En este caso, con una única medición, la A, que como veis es la que está en verde, vamos a poder medir el ángulo que tenemos ahí, la distancia B y la distancia C. Para este caso es importante que nuestro medidor esté en 0 grados. Por ejemplo, queremos medir la distancia C entre el pollete de esta ventana y la parte de arriba de este muro. Y lo único que tenemos que hacer es activar en este caso la cámara e inclinar nuestro medidor hasta que llegue a la marca que queremos medir. Pulsaremos el botón de medición y nos dará el resultado. Y aquí podemos ver que la medición tenía un ángulo de 21 grados, que la distancia hasta la parte de arriba que hemos medido es de 14 metros, que la distancia desde nuestro medidor hasta el punto de los 0 grados es de 13,073 y que la altura que queríamos medir es de 5,018 metros. Esta siguiente medición sería muy parecida a la anterior. Vamos a medir la distancia C, pero en este caso para ello vamos a medir la distancia A y la distancia B, que como veis son las que están en verde. Y un ejemplo de ello sería el medir la altura de esta fachada. Para ello entramos al menú y nos indica que lo primero que vamos a medir es la parte de arriba de la fachada y luego ya la distancia de abajo. Así que de nuevo podemos utilizar nuestra cámara y subiremos hasta la parte de arriba de la fachada. Apretamos, esperamos 2 segundos y ya tenemos la distancia de 6,80. Esa distancia es la que hay desde nuestro dispositivo hasta la parte de arriba. Y ahora la siguiente será la parte de abajo de la fachada. Ahí estamos, marcamos
2 segundos. Vale, y ahora sí nos dice que la distancia es de 5,69. Si quitamos la cámara, nos va a marcar en este caso las medidas que hemos visto y por lo tanto la distancia entre el suelo y la parte de arriba, es decir, la altura de nuestra fachada, es de 3,74 metros. La siguiente funcionalidad es otra variante. En este caso podríamos medir la distancia B y la altura C, pero la A, por lo que sea, no podríamos acceder a ella. Mediante esta funcionalidad podríamos obtenerla. Y en esta otra mediríamos la distancia A, B y C y obtendríamos la altura D. Esto, por ejemplo, nos valdría por cuando tenemos nuestro medidor en un trípode, simplemente medimos 3 distancias y podemos obtener la altura D. Y para terminar con estas variantes tenemos esta otra. Aquí mediríamos la distancia A, B y C y obtendríamos la altura D, que no es de la pared completa, sino desde el B hasta el A. Al final, como digo, todas estas variantes y algunas otras que veremos aquí son formas de medir distintas medidas dependiendo de los datos que podamos obtener. Luego tenemos pues esta, por ejemplo, que nos va a permitir medir el área de un triángulo. Esta, que nos va a permitir medir el área de un trapecio, por ejemplo, de la fachada de esta casa, ¿vale? Podríamos medir la altura esta A y la altura B y nos daría el área de esta fachada, o mejor dicho, de la mitad de esta fachada. Esta otra funcionalidad, la verdad es que me parece bastante curiosa. Vamos a medir el punto de referencia este, por ejemplo, y luego el punto A que queramos medir. Entre el punto de referencia y el punto A nos va a coger distintas mediciones y nos va a devolver el punto B, que es la distancia entre nuestro dispositivo y el punto A, la distancia C, que es la distancia que hay en horizontal desde nuestro dispositivo hasta la vertical del punto A, y la altura H, que es la altura real entre el punto A y el punto de referencia que hemos tomado al principio. Esto se me ocurre, pues por ejemplo, si tenemos una pendiente o una loma de tierra y queremos hacer una excavación y ver la altura que hay y demás, pues bueno, pues podemos hacer esas mediciones y obtener esos datos. Este otro, por ejemplo, lo podemos utilizar para medir la distancia de un tejado o de una pendiente o algo similar. Ahora, por ejemplo, imaginaros que quiero ver la distancia que hay desde la parte de arriba de estas tejas hasta la parte de abajo y quiero hacer la medición desde aquí. Así que entramos al menú. Ponemos de nuevo la cámara para que nos ayude y vamos a tomar en este caso la altura esa. Vale, y ahora la parte de abajo. Y ahí ya nos dice que el largo de ese tejado es de 2,32 metros. Todas estas mediciones se basan en el teorema de Pitágoras y la trigonometría para obtener distintos valores. Y esta es la tecnología P2P, es decir, la facilidad de medir a través de 2 puntos. Esta siguiente medición pues nos va a servir, por ejemplo, para calcular la altura de un árbol, un poste de teléfono o cualquier otra cosa, simplemente midiendo la distancia A y la distancia B. Y esta otra nos va a servir pues para calcular la distancia entre 2 puntos cualquiera, haciendo la medición del primer punto y del segundo punto. Esta otra me parece también bastante interesante. Imaginaros que desde una pared queremos poner árboles a la misma distancia. Marcaríamos la distancia A, que sería donde pondríamos el primer árbol, y luego nos iremos alejando hasta conseguir la distancia B. Luego de nuevo nos iremos alejando hasta conseguir la misma distancia B en el siguiente punto, y así iremos marcando la distancia B entre los árboles, que será la misma siempre. Luego tenemos también esta opción de medidor de burbuja para medir la inclinación. Ya solo nos quedaría pues esta funcionalidad para medir el área de un círculo y el área de un cilindro en este caso. Y luego tenemos esto, que es un metro como tal. Si le damos al botón de medición, entonces nos va midiendo en tiempo real como si fuese un metro. Además, esta es una herramienta muy interesante porque si vemos que está mal calibrada, podemos irnos al menú y aquí podemos aumentar o disminuir los milímetros hasta conseguir la medida exacta. Bueno, y hasta aquí este vídeo de hoy. Ya habéis visto esta maravilla de los amigos de Zigman. Un láser para profesionales y amantes del bricolaje. Y con su diseño IP68, su láser verde de 120 metros de alcance, su tecnología P2P y su cámara de 4x hará que cualquier medición esté al alcance de tu mano de una forma rápida y sencilla.
Y nada, como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.